Así son los abogados. Hoy se me salió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva Ah, edición de Carta Ciudadana. miércoles. Sí, claro. Ya estamos, Mensajes subliminales. fíjense, sí, a día martes 27 de mayo de 2025. Estamos con Álvaro Aróstica, estamos con la Isla Ureta, estamos con Erika Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, Hola ¿y tú, Felipe, muy Felipe? bien. Gusto ¿Todo Hola. bien? saludarlos, chiquillos. ¿Cómo está doña Erika? ¿Cómo está don Rica Álvaro? lluvia. Sí, fantástica. Bien, o Lo sea, mejor del día. yo estoy bien, estoy esperanzada. Ustedes me van a preguntar por qué, po? ¿Por Pregúntenme qué? por qué, po. Porque estoy contenta, creo que un buen día para Chile, hay agüita, nos hace mucha falta, más allá de lógicamente lo que está viviendo la gente de Puerto Varas, pero para acá, para esta zona centro, para la metropolitana, hace falta el agüita. Pero también nos hacía falta escuchar la respuesta y a lo mejor estoy partiendo con un tema que Felipe quizás no quería a lo mejor partir, pero que bien nos hacía, que falta nos hacía como país escuchar la respuesta de los presidentes de las cámaras del Congreso a la tan anunciada noticia de la ministra de la Mujer. Me alegro, estoy contenta, creo que la cordura en este país prima y defender la vida desde la concepción es para nosotros importante. ¿Tú te refieres de el anuncio del gobierno del envío al Congreso Nacional para la discusión del proyecto de ley de aborto libre? Bueno, ayer nosotros Así es. hablamos de ese tema, Erika, y tal vez y lo hablamos ayer con Carlitos Hot, con el Guaso Pérez, con Luis Felipe Mujica. A lo mejor yo soy demasiado realista, tú eres más idealista y está bien, pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué dime Por una tú? cosa, por una cosa súper simple, ¿Qué elecciones? porque no están los votos. Absolutamente, pues si ellos saben que, ellos sabían que se iba a caer, y lógicamente, bueno, mi visión, ¿ah? Yo siempre digo lo mismo, yo aquí el experto es Felipe en cuanto a la contingencia y a la opinión que puede dar. No Yo soy doy una experto en opinión nada, yo. desde el sillón, desde la comodidad del sillón de mi casa, pero punto uno, ellos sabían que no tenían, tienen los votos, pero tienen que responderle al poco electorado que les queda a ellos, ¿cierto? Con seguir peleando algo que nació muerto, primero, y segundo, porque es la manera de que cambiemos el debate, ¿cierto? De procultura, de los 25.000 funcionarios que se tomaron, ¿cómo se llama?, vacaciones en el exterior con licencia médica, de cómo el Estado va realmente a responder a eso, de cómo hoy día tenemos desgraciadamente gente muriendo en el sistema público de salud. Yo creo que está en un colapso tan grande. No sé si ustedes leyeron las noticias hace 3 días atrás de las fotos que se hicieron virales sobre este hospital donde, cierto, del segundo piso para abajo se rompieron cañerías con desechos fecales. ¿Lo vieron, cierto? Entonces, todo eso que está pasando hay que acallarlo. ¿Y de qué manera lo acallamos? Tirando voladero de luces, que lo hace muy bien este gobierno. Si hay algo que yo en realidad me sorprende del gobierno es que ellos siguen aferrados a esa facultad que tienen de acallar todos los problemas lanzando sus banderas. Porque, Es Proyecto que, de ley. Erika, yo entiendo lo que tú dices. Son estrategias más viejas que el hilo negro, eh, y, y puede ser, pero tú puedes intentar hacer algo. De ahí a lograrlo, está claro, está claro. y No, te sí, quiero decir sí. una cosa, los medios de comunicación le van a seguir dando como bomba en fiesta el tema de la licencia, y lo sé. Me alegro, me Entonces, alegro, me claro, alegro. porque Cualquier lo cantidad. hablábamos. Ojalá No, paguen yo las no, personas no, yo, que, no, que... yo no me alegro, yo me alegraría si es que esto no pasara. Lo que te quiero decir es Ah, que, pero no, por eso, pero lo que te quiero decir es que, a ver, las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Y el gobierno no tiene el control de la agenda, y lo hablamos ayer, y no lo tiene por distintas razones, por distintos temas, pero particularmente este último. El tema es que lo del aborto también cae
previo a la cuenta pública del 1 de junio. Porque los gobiernos, sobre todo al final, porque este es el último 1 de junio de Boric, tiene que mostrar cosas que tantas veces se ha discutido, bueno, pero ¿esto se concretó o es una idea? ¿Esto es ley o es una propuesta? ¿Los gobiernos están para anunciar o para decir lo que han hecho? Discusión que se viene realizando más o menos del año 90. Ustedes son muy jóvenes, no habían ni nacido. Entonces, claro, el gobierno requiere de este tipo de situaciones y además, el gobierno y en particular el Frente Amplio y el PC, estos son los temas que le interesan mucho para marcar diferencias previo a una primaria. Absolutamente. Tanto así que ayer hubo un debate en Radio ADN y adivinen qué le preguntó o cómo emplazó Gonzalo Vinter a Carolina Toá. Porque en una mesa, Erika, tú sientas a 10 personas. Esas 10 personas tienen una opinión corta, sí o no. ¿Usted está de acuerdo con el aborto libre? Y la verdad, a mí me puede encantar la idea, o me puede cargar la idea, pero tú siempre vas a tener una respuesta. Y en estos tiempos electorales, te sirve mucho el sí y el no en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te marca diferencia. Ahora, si vamos a la encuesta, el tema del aborto está como en el lugar 44 más o menos de importancia. Absolutamente. Mira. Ya, pues, pero tiene una lógica todo esto. Y te vuelvo a insistir, tiene una lógica política de corto plazo. Pero yo siento que con las 3 causales, el tema del aborto que en algún minuto era un tema súper sensible, súper delicado, durante mucho tiempo los parlamentarios ni siquiera se atrevían a discutirlo, algo que a mí me parecía absolutamente absurdo. O sea, si es un lugar para discutir las cosas del Parlamento. Y cuando viene el tema de las 3 causales, yo siento, percibo, que automáticamente ese tema bajó en intensidad, disminuyó Claro, en se intensidad, descomprimió la se presión. descomprimió. Entonces, claro, tú ahora lo que buscas con esto es marcar diferencias, pues. Y Erika, acuérdate lo que te voy a decir. Le van a preguntar a todos los candidatos y candidatas. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de aborto libre? ¿Usted está de acuerdo con el O sea, yo creo que el Vinter es el único que va a decir que está de acuerdo. Y nadie porque el resto, va. lógicamente, sabemos que no. Y Janet Jara también, y muchos otros Bueno, la parlamentarios también. Janet Pero lo que Jara, te quiero sí, decir es que, que no la tengo en mi claro, entonces, registro. no, y capaz que Evelyn Matei ahora diga que no y después diga que sí, si da lo mismo. Si el tema, lo que te quiero decir con esto, es que es de respuesta corta y directa. Sí, pero ¿Cachai? Felipe, Entonces, sí, esto coincide con el 1 de junio, coincide con la cuenta pública del presidente el 1 de junio, coincide con la contienda en el oficialismo y además, porque el gobierno no tiene el control de la agenda, pues. no, totalmente Entonces, de acuerdo, Felipe, con tu opinión. intenta llevar algo hacia un lado, pero no No le pasa, resulta no tanto, pasa pero tanto, digamos. ya, pero La increíblemente estoy de discusión no acuerdo está ahí. contigo en esta oportunidad. Oye, en esta oportunidad estoy de acuerdo contigo, increíblemente, porque siempre estamos en desacuerdo, pero Qué en esta lástima. oportunidad estoy de acuerdo contigo. Lo único que quiero decir es que a mí me gustó que se respondiera a eso. Creo que, desgraciadamente, frente a las banderas y a la ideología de un sector, como es la izquierda, que es avasalladora, normalmente el otro sector, si no está en medio del debate por un tema electoral, como tú bien planteas, tiende a quedarse callado. Y sin embargo, a mí lo que me gustó, y por eso te digo que estoy muy contenta, es que los presidentes de ambas cámaras, Manuel José Osandón y el diputado Castro, Castro el apellido, ¿sí? Eh, abiertamente respondieran no. Esto no está en la agenda, no es prioridad. ¿Me entiendes? Cuando normalmente los políticos le quieren quitar la parte de atrás de la jeringa. Haciéndose, ¿cierto? Bueno, porque Quieren son de, sacar. porque son de oposición, pues, Erika. Que Por tú eso. esperabas que dijeran que sí. No, no, no. Yo esperaba que, te Juan insisto, Luis Castro no, no, no. no. Yo esperaba que evadieran No, la pues está hablando el respuesta o el presidente de la debate. Cámara. A mí lo que me gustó, hablando del presidente de los dos presidentes de las cámaras, yo pensé que iban a evadir el debate. Ellos no están en tema electoral, no es, ¿me entiendes? A mí lo que me gustó fue que
fueran capaces de abrocharse bien el cinturón de los pantalones y dijeran no. Pero Erika, ¿Me entiendes? querida, son de Y no oposición evadieran y el están en tema. Eso me campaña, gustó. están todos en campaña. Sí, claro. Y si no están No, los no, yo no votos, lo veo tan así. no están los votos. Ahora, yo no sé si hubiese pasado lo mismo si la presidenta del Senado hubiese sido una comunista y el presidente de la Cámara de Diputados hubiese sido un socialista. No lo tengo tan claro, fíjate. Absolutamente. No, pues Ya, pues, lógicamente pero que hubiesen eso, ya, accedido. pues, pero por eso te digo, a ti te sorprendió eso, a mí no me, era No, no me obvio que iba a pasar, sorprende, Felipe. Me era alegra que hayan Me obvio, tenido alegra. los pantalones para decir que pero era no. obvio, Y no po, hubiesen era obvia evadido la el tema. respuesta. Pero es Erika, que era no obvia la siempre los respuesta. políticos dan respuesta obvia, Felipe. A veces los políticos del sector que uno En espera que campaña defiendan no sí, defienden nada. en campaña siempre. Don Laislao, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Felipe? No le Bien, ¿y entiendo usted, la señor? discusión mayormente, ¿ah? Que usted dice que es porque estamos en campaña dijeron que no. Esa es la conclusión. Y la Erika está contenta No, lo porque ha que, tenido a una ver, es que posición. a lo mejor me expresé mal. Es que él me quiere Esa es quitar la una, alegría. Ya lo no, no, caché, me no. quiere quitar la alegría, Felipe. Una de las derivadas de la campaña es lo que contestan. Lo que yo digo es que, ¿qué vas a esperar tú que conteste el presidente de la Cámara, que es de oposición, y el presidente del Senado, que es de oposición, de cualquier gobierno, de cualquier proyecto del gobierno, más aún el de aborto libre? ¿Qué van a Ay, decir? es que no sé, es que Manuel Además, José Sandón yo a veces lo encuentro tan progres. además Algunas que cosas. con ya, pero si hay un tema en el que Manuel José Sandón sabemos qué es lo que te va a contestar en este. Entonces es cosa de sumar, po, si no están los votos. Entonces además ellos tienen el sartén por el mango y saben que no están los votos y es contrario a su sector, ¿qué van a decir? Lo obvio, po. Eso es lo que estoy tratando de explicar, don Laislao. A lo mejor me expresé mal, espero haber expresado bien ahora. Bueno, mire, yo la verdad es que no me voy a hacer cargo de ese tema. Yo, fíjate que estoy esperanzado, fíjate, a pesar de toda la crisis que estamos viviendo, ¿ah? Estoy esperanzado de que este país pueda retomar una, la senda que perdimos del año 2014, del año 2010 en realidad. No, 2014, el año 2000, la senda de crecimiento que el país tuvo hasta el año 2014. Pienso que el farreo de estos 10 años, estallido social incluido, eh, le han dado una lección a los chilenos y yo creo que hoy día estamos más o menos conscientes de los innumerables problemas que tenemos, sabemos cuáles son nuestras falencias, yo creo que la política la tiene clara, los tribunales también lo tienen claro y yo creo que el electorado también lo tiene claro. Yo creo que fue una buena experiencia pasar por estos 4 años. Entonces estoy esperanzado, fíjate que quien quiera que gane, aunque el resultado dice, las encuestas dicen que ganaría la derecha, pero yo creo que en el evento que no gane la derecha, lo más probable es que se imponga un sector moderado y volvamos a retomar la senda de buscar el crecimiento, de ajustar el gasto en lo posible, de buscar inversión extranjera. Yo estoy esperanzado, fíjate. Mucha gente frente a esa esperanza me dice, pero yo no sé qué esperanza tenés tú si estamos en una situación dramática. Sí, estamos en una crisis, digamos, pero los países viven en crisis, eso es normal, digamos. Pero, pero al menos que esta crisis esté más o menos clara en qué estamos mal, qué hay que mejorar y, y viene una elección bonita a final de año. Y eso me da esperanza para lo que viene, para los próximos 10 años. Eso. Ya, Eso quería. María, pero no sea tan Bien, lapidario, esa fue porque la única. La Erika puso arriba de la mesa un tema. ¿Alguna opinión tendrá o no tiene ninguna opinión del tema? sobre el tema del De lo que aborto. propuso ella. No, yo creo que el país todavía no estamos con la madurez necesaria para un aborto libre. Eh, yo creo que nos ¿Y tú falta, consideras que unos el serios gobierno lo propone por qué? no lo propone porque políticamente quiere marcar el punto, digamos, y efectivamente coincido contigo que lo hace como una manera de intentar manejar la agenda frente al problema que tiene y frente al discurso del presidente de la República y que tiene que rendirle cuenta a la nación de qué es lo que ha hecho y cuál es su legado, digamos. Y entonces este es un tema polémico,
formó parte de su campaña, es una promesa incumplida y claro, cumple con ponerlo arriba de la mesa para que le digan que no. Y con eso alienta a su hueste, con esa finalidad lo hace. Pero yo te digo que el país en este minuto no está preparado para un aborto libre, más aún considerando las situaciones de las graves falencias éticas que tenemos hoy. O sea, con el grado de inmoralidad que estamos viendo tanto en el ámbito público como privado, eh, es decir, darle un chip libre para que tú dispongas de la vida de las personas, porque en realidad, claro, la persona nace al momento de separarse de la madre legalmente, ¿no? Pero el ser humano cumple con todas sus características del mismo momento de la formación, po. El mismo minuto en que se unen los dos gametos, en ese mismo segundo hay una vida que a lo mejor puede prosperar, puede que no, digamos, pero están todas las condiciones genéticas, incluso su capacidad intelectual, su capacidad de desarrollar determinadas enfermedades, su biología, su sexo, todo queda absolutamente determinado a los segundos en que se produce la fusión, digamos. Entonces, eh, darle a los chilenos hoy día, en las condiciones actuales, más encima con los problemas de natalidad que tenemos, digamos, estamos en cuanto a la población chilena propiamente tal, están haciendo un promedio de 1,2 niños por matrimonio. O sea, este país vamos directo a ser la mitad, digamos, dentro de los próximos 50 años. Y entonces esto va a crecer fruto de los extranjeros, no de los chilenos. Y entonces una sociedad que está atravesando una crisis moral grande, que tiene muchos problemas económicos que resolver, con una baja tasa de natalidad, y tú le pones además aborto libre, bueno, húndelo, échale con la pala, po. O sea, entierra al muerto y échale a la tierra encima, digamos. Me parecería un despropósito. ¿Qué quieres que te diga? Hay momentos, los países pueden tener momentos para discutir los temas. Bueno, si quieren, discútalo todo lo que quieran, pero yo te digo una cosa, no debiera pasar y no debiera pasar por el bien común de los chilenos. Antes de ir con la Erika, para que no se nos quede atrás Álvaro. Álvaro, ¿algo que decir de esto? Sí, me sorprende, por un lado, la opinión de Jaime Francisco Mulet, bueno, que es el candidato presidencial, que es de la región de Atacama, y que es de esta centroizquierda, bien raro, la verdad, lo encontré que los políticos alguna vez como que están conectados y están de acuerdo en que este tema no le importa mucho a la ciudadanía. Y también concuerdo en que el tema le da un cierto respiro al gobierno, sobre todo cuando le está entrando agua por distintos lados al bote, y teniendo en cuenta de que se reactivó el caso Monsalve y lo que ha estado haciendo la tercera desde el día domingo, ha estado bien interesante ese tema. Sí, ¿a qué te refieres, Álvaro, específicamente? Perdona. Sí, con este tema de la entrevista, o sea, lo de las preguntas del fiscal Cooper, no del Ah, ok. fiscal Cooper, Almendaria Sí, a Monsalve, que salió sí, en la tercera el fin de semana. sí. Eh, Oye, Erika, solo a mí me hace, sí, solo a mí me hace ruido algo, y se lo voy a preguntar directamente aquí a Ladilao, que él aludió, pero tú cuando respondiste dijiste, yo creo que el país no tiene la madurez. O sea, ¿tú crees que un país maduro es un país que tiene el aborto libre como parte de su legislación? ¿Es un país maduro? Porque Mira, tú dijiste, si nosotros es un país que está en decadencia moral, o sea, si nosotros no tuviéramos una decadencia moral, ¿tú crees que el aborto libre sería tema? Si para mí y para miles de chilenos o millones de chilenos que hemos manifestado la defensa de la vida, el aborto libre es parte, es una muestra de la decadencia moral de una sociedad. O sea, pensar en matar a un ser humano inocente en el vientre de una mujer, eso es una decadencia moral. Ahora, yo respeto a quien piensa diferente, pero pregunto pero, porque igual me gusta escuchar la opinión al respecto, porque para mí un país inmoral e inmaduro es un país que legisla sobre el aborto libre, o que tiene dentro de su legislación el aborto libre. No, porque un país maduro es un país que respeta la vida desde la concepción. pero mira, yo creo, si tú miras lo que sucede en el plano europeo o los países de mayor desarrollo, con mayor crecimiento en el mundo, con mayor capacidades intelectuales dentro de su población.
eh, son más liberales en estas materias, ¿ya? No hacen, no hay, por así decirlo, no se confunde el tema religioso o sobre el destino humano, sobre el bien y el mal, digamos, en estas materias, sino que eh, se deja que la sociedad decida. Pero, pero fíjate que nosotros tenemos hoy día, nuestra sociedad está pasando por una crisis demasiado grande. Nos queda grande el buque para discutir el tema, fíjate. Porque si los chilenos tuviéramos un sentido de la ética arraigado, o sea, si no estuviéramos pensando de que si yo dejo los diarios ahí y no estoy, y el tipo va a sacar un diario y me va a dejar la moneda, yo te digo, ¿es un país que funciona y que podría discutir sobre el aborto libre? Yo creo que sí, porque es un país que tiene reglas claras, digamos, o sea, se respeta la propiedad ajena, se respeta el otro. No es necesario que haya un Paco, digamos, al lado del kiosco mirando si es que el tipo deja la plata o no y saca el diario. No, nosotros estamos con un problema ético atroz. El que puede robar, roba. Si aquí parecemos monos. Esa es la situación en la que estamos. Y eso a nivel privado, público. O sea, el tipo no comete el delito solamente si cree que no lo van a cachar. Nada más. Esa es su única limitación, digamos, para no delinquir. Si me van a cachar, entonces no delinco. Si me, si, y en realidad no lo hago por ética. No lo hago ni siquiera por ética. Yo te digo que eso, tengo la impresión de que opera en el 70% del país, en el 80% del país. O sea, si pueden, van a cometer la falta. Y estando en esa situación, en que uno lo ve a todo nivel, digamos. Aquí no está funcionando bien el Estado, no están funcionando bien los privados, los casos de delincuencia son brutales, al interior del Poder Judicial tenemos una crisis grande, al interior de las fiscalías también, al interior de las policías también. Está funcionando todo como las pelotas, pero hay un problema ético brutal en Chile. Eh, bueno, hay otros países que no, po. Entonces yo te digo, ¿quién podría discutir el tema del aborto libre? Porque hay una ética arraigada dentro de la sociedad, están más o menos claros cuáles son los roles, no pensamos igual sobre el destino humano, ni metemos a Dios para justificar el razonamiento, hay una ética racional al interior de la sociedad, mayoritariamente, una sociedad culta, educada, etcétera, y queremos discutir el tema del aborto libre, bueno, discutámoslo y a lo mejor dictemos la norma. Y tú vas a ver que se va a aplicar en caso, en la menor cantidad de casos, porque el país tiene una ética clara, pero yo no tengo que andarle prohibiendo a la gente por ley y metiéndole preso, digamos, para que no lo haga. Porque la ética del país es más o menos clara, la gente tiene estándares éticos altos. Pero nosotros estamos con el estándar ético por acá, por el suelo, rayano en el... ¿Cachai, no? Entonces, discutir el aborto libre en estas circunstancias es, no sé, po, es para que terminen haciendo negocio con el tema, digamos, para que haya un gallo que vaya a recoger los restos del aborto, digamos, y vea cómo hace jabón y cómo lo vende, ¿me entendí? Cómo gana plata con eso. Que ya llegamos a cosas asquerosas, ¿me entiendes o no? Entonces, Sí, Ladislao, eso es lo se que... entiende el punto. Solo que, claro, lo que pasa es que tú le das un estándar distinto a la discusión, porque lo que yo creo, en lo que tú estás diciendo, sí, y pueden ser en otros temas también, pero acá hay un tema de fondo. No están los votos, corta, Mm, corta. Entonces, tú puedes tener mucha intención de avanzar en una materia, pero además, tampoco sin, digamos, ¿cómo decirlo? Tampoco con tanta energía, tampoco le pone el gobierno, porque eh, dentro de su programa de gobierno estaba la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Tú me dirás una reforma de pensiones como la reverenda. Ok, no, en realidad es buena. Ok, es perfectible. Ok, es más o menos nomás. Ok, son opiniones, pero se avanzó en eso. O sea, tú pusiste un foco, te jugaste por eso, trataste de avanzar, avanzaste y lo concretaste, pero en este caso, el gobierno tampoco le ha puesto tanta enjundia. Y lo más probable,
es que no le haya puesto tanta enjundia, porque nunca estuvieron los votos nomás. Entonces, ¿para qué dar peleas en las cuales tú no tienes cómo ganar? Ahora, evidentemente, vuelvo al punto original, creo yo, y para cerrarlo, lo propone porque viene una cuenta pública, porque tú tienes que mostrar algo, y porque, claro, el gobierno también, como lo hacen todos los gobiernos, no este, todos, ponen toda la carne en la parrilla. Porque tú después vas a decir, oye, nosotros presentamos este proyecto, pero no fuimos nosotros los que lo rechazamos. Más viejo que el hilo negro esta estrategia. Entonces, claro, yo creo que, como dijo el presidente de la Cámara, va a dormir en el cajón de los sueños, algo así. Bueno, oye, No sé si le respondí a la Erika su pregunta, porque ella me Sí, cuestionó capaz, cuál era o mi sea, capaz. posición. Y yo Bueno, te sí, respondí un sí, poquito la más. No sé si respondiste, me entendiste dejaste claro lo mi... que, independientemente que estemos o no de Sí, que acuerdo, estoy de acuerdo, claro. entendí tu punto, entendí tu punto. Sí. ahora, en la medida que los castigos en Chile, Ladislao, sean de país desarrollado, en una de esas vamos a estar preparados para que no haya sinvergüenza, porque la verdad que los estándares que existen en Chile son paupérrimos, paupérrimos, más allá de lo ético. Y donde instituciones como la Superintendencia de Salud, que debería haber saltado con el tema de la licencia y tuvo que ser la Contraloría, te Ok, demuestra que estamos llenos de instituciones que tienen menos dientes que la cuatro dientes, digamos. O sea, absolutamente. pero obviamente esto se discute, se dice, se rasgan vestiduras, se acusan para allá, se acusan para acá, que la izquierda ladrona, que son unos sinvergüenza, que se han robado el país. Mm. ¿Y cómo lo vamos a cambiar esto? ¿Dónde está la propuesta para cambiarlo? No, pues si lo importante es acusar al otro, no arreglarlo. Porque si lo arreglamos, no me da beneficio a mí. A mí me da beneficio criticar al otro, porque si, o sea, aquí son todos santas palomas. Ya, sentémonos entonces a arreglar esto. Cri-cri por acá, cri-cri por allá. Acuérdense, o sea, además, el tema de las licencias médicas, o sea, ha pasado varias veces, es sabido por todo el mundo y no pasa nada, po. Pero no sé si este nivel, no sé si todo el mundo sabe esto, que llegaba a tanto, ¿no? Pero la aislado, o sea, Yo perdóname, no lo pero sabía, yo no sé tú, yo, que ¿cuánto, cuánta, no, 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 yo trabajo en no, el no, no, mundo, sí, yo trabajo en el no, mundo no, no, privado, trabajo para sí, mí, pero la la verdad es que aislado, pero tú has yo no escuchado presento seguramente licencias médicas, muchas veces, no trabajo, no como. tú has escuchado muchísimas veces comentarios de personas, lo más probable, que tírate una licencia médica. O otra frase como, ¿cuántos días quiere que le dé licencia? Perdona el chilenismo, pero ¿qué es esa weá? Si quien define los días de licencia médica y si corresponde o no es el médico. Sí, claro, Es el médico, no eres tú. exactamente. La Erika está diciendo una cosa súper importante, creo yo, pero no se La escucha. silencia. Ahora sí. Sí, Perdón, ahora Ahí sí, te sí. Erika, ¿cómo? recuerdo que No, por favor. desde la pandemia a la Sí. fecha, las licencias médicas se venden en internet como quien quiere comprar algo en oferta. Se venden las licencias médicas por internet. Y mira, aquí vamos un poco tomado de la mano lo que dice el aislado. Tenemos la moral en el suelo, todo lo que tú quieras. El país está lleno de gente corrupta, todo lo que sea. Si el corrupto, y aquí voy a decir algo que va a sonar feo, pero si el corrupto hace mal uso de eso con fondos privados, bueno, que el privado se la arregle, el empresario, eh, no sé, pues se la arregle como acusa, ¿cierto?, al empleado que tiene eh, Tú lo echas. por el hecho incorrecto, ¿cierto?, Mm. por lo ilegal de la acción. Pero que estemos hablando de 25.000 funcionarios del Estado cuando el mismo Estado está, como decía Lailao, o sea, que todo está mal, eso es lo que yo creo que es lo que nos indigna al resto. Eso es lo que nos duele. Esos son los dolores que uno no alcanza a entender. Es como yo voy a estar viendo al de al lado que
no tiene, no le alcanza ni siquiera para comprarse una aspirina para calmar su dolor, pero más encima le voy a estar quitando incluso hasta la receta para que pueda acceder a otra cosa. ¿Me entiendes? Es un ejemplo irrisorio, pero eso es lo que a uno les duele y eso es lo que la gente la tiene indignada, que sea con recursos públicos cuando ven. Porque mira, juntemos los 25.000 que, o sea, los funcionarios que hacen mal uso de la licencia médica y cómo defalcan al Estado. Juntemos todos los millones que ha robado Procultura. Juntemos las más de 1.200.000 vacunas que van a pérdida, desaparecidas desde la subsecretaria al Bagley. No me acuerdo mucho el apellido de ella, pero es un apellido así medio raro. O sea, la negligencia y el abuso que se ha hecho del Estado no es contra el particular, contra el empresario, no es contra la gente de clase alta, es contra la gente más pobre de este país, es Gente contra pobre. la clase media, es Son los que contra ese necesitan al matrimonio que Estado. con un sueldo mínimo, que contra esas papás que trabajan de temporero para poder sostener 3, 4, 5, 7 cabros, esperando que el Estado se haga cargo de su educación, que si es que a la mamá o al papá de esas personas el Estado le va a dar una hora médica o si va a morir después de 400 días en una lista de espera para una operación y se mueren, porque se mueren. Eso es lo que duele. Eso es lo que a mí me indigna. Y por eso yo quiero que estén todos los días el tema en la prensa, ojalá como decía Felipe, pero me gustaría escuchar Te puedes a los comprar un candidatos medio, Erika, presidenciales. te ¿Ah? puedes comprar un medio. Me, me gustaría escuchar a los candidatos presidenciales. A mí me Medio gustaría, pollo. a mí me gustaría, ¿sabéis qué? ¿Verdad? A mí me gustaría, no tengo ni las facultades, ni los recursos, ni nada, pero me gustaría poner en el banquillo a cada uno de los candidatos a la presidencia, de derecha y de izquierda, a decir cómo ellos solucionarían, que es eso que me gustó mucho que dijo Felipe. Dejémonos de hablar de la utopía de los programas de gobierno, porque son utópicos muchos de los programas de gobierno, utópicos. Entonces vamos a tener que esperar o sea, las soluciones que ellos presentan a 10 años cuando tienen 4 años de gobierno. Eso es una locura. Pero esto es in situ. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo van a Cuéntame lo que solucionar la día. lista de espera? ¿Qué van a hacer en salud para que los hospitales empiecen a tener insumos y puedan atender a la gente? ¿Qué van a hacer? Porque se dan vuelta la pura delincuencia, pero ¿qué van a hacer con este tipo de cosas? Con este tipo de cosas que no es el que roba en la calle, que anda con una pistola, que se metió a la casa, ¿cierto? Que asaltó la micro, no, que son los propios funcionarios. ¿Por qué no lo echan a toda la calle? ¿Por qué? Y aquí seguramente el aislado nos puede Mire, responder. ¿Eso es causal de despido del Estado? ¿Es causal de despido? absolutamente. Pero no va Que a Deberían, tú pasar, sabes po. que hay una deberían serie abrirle de, tú sumario, sabes que deberían abrirle sumario a los funcionarios, 25.000. hay una serie de funcionarios que anticipándose a la jugada presentaron su renuncia. Y muchas reparticiones no aceptaron la renuncia. Porque al no aceptar la renuncia hay sumario. Porque si tú le aceptas la renuncia, No hay sumario. se acabó el problema. Sí, pero son los mínimos. Por eso te estoy... No, no, no. Muchísimos han presentado la renuncia. Porque saben que si se mantienen ahí, van a empezar a aparecer los sumarios, que se pueden demorar mucho tiempo, pero te puedo sumariar. En cambio, si tú renuncias, como mucho, y al principio varios le aceptaron la renuncia porque obviamente sintieron que eran unos sinvergüenza, bueno, no les va a pasar nada, lamentablemente. Eh, Erika, eso sería maravilloso, pero yo te voy a decir lo que uno de esos candidatos va a decir. Hay que eliminar lo más posible el aparato público. Listo. Y ahí se acabó el problema según él. Según él, porque listo. Bacán. Porque acuérdate que para los problemas difíciles, soluciones fáciles. Sí, pero eso es populismo. Sabemos que eso No no es sé, la pues, respuesta. Pero por eso te digo, el mote de populismo lo pusiste tú, no lo dije yo. no, pero es que a mí me No, gustaría que fuera, a mí me sí, gustaría que porque, fueran aterrizadas, respuestas aterrizadas, pues Felipe. Si mira, porque si no los importan las candidatos van a, respuestas aterrizadas, pues, Erika, sí, se porque lo importa, que si van tú, a los canales de no, televisión y los periodistas les dan el tiempo porque y pueden, el candidato quiere contestar para el like, quiere contestar para aparecer claro, en un corto, quiere aparecer mientras más corta la respuesta, más incendiaria la respuesta y más, oh, la respuesta, tanto mejor.
Pero si hay un candidato que dice, mira, la verdad que el problema sería en el punto 1 la gente lo cambia. Porque la gente no cree. Porque el ciudadano en general no le cree a los políticos. No le cree. Entonces cuando el político empieza a explicar, lo cambia. Y la única Que no hay manera que le que sirve es creerle cuando tiene una tampoco a los cuña funcionarios. corta. Ojalá bien cortita, bien incendiaria, bien precisa. ¿Y qué es lo que hace el chileno? La replica. Obviamente, si coincide con lo que piensa él. Ladislao, ¿quería decir algo? Disculpa. Sí, sí, yo creo que de todas maneras la proliferación del Estado como una forma de solucionar los problemas de la gente, que es lo que ha hecho este gobierno, es una táctica equivocada. El tamaño del Estado debiera, debiéramos más o menos ver cuál era el Estado que tuvimos en los años en que el país funcionó bien y sacar una proporción. Si la población chilena el año 2000, en que el país estaba bien, tenía X cantidad de funcionarios públicos, en relación a la población del mundo privado, habría que calcular exactamente lo mismo y volver a esa cifra. Y ojalá echar a los 25.000, sumariarlos y echarlos cagando para afuera. Los tiros. Esa debe ser la medida. Y reducir el tamaño del Estado a lo que proporcionalmente debiera ser. Porque han creado más de 120.000 puestos de trabajo con botín político. Botín político. Y esa gente no sirve en el Estado. Hay que promover la carrera funcionaria. Los funcionarios públicos, yo diría que no están ganando tan mal. No están ganando tan mal en relación a lo que gana la gente del mundo privado. Regular todo lo que es a contrata, ponerle tope, todo eso hay que hacer, todos esos cambios. Pero no hay que achicar el Estado y que no sea nada. No, no, no. Dejemos el Estado como con el tamaño que tenía cuando el país funcionaba y crecía. Y el resto sacarlo. Y la mugre limpiarla. Y ser estricto con mayor rigor respecto a los funcionarios públicos. Con mayor rigor que en el mundo privado. Porque resulta que esa gente es la que le toca velar precisamente por los más modestos de este país, que son los que necesitan más ayuda, porque el Estado está para ayudar a esa gente, a los que están más desprotegidos. A mí el Estado me da re poco. ¿Qué me da el Estado? Para toda la plata que me sacan en impuestos, yo te pregunto, ¿qué me da el Estado? Si yo salgo de mi casa y me pueden pegar una encerrona aquí afuera y me pueden acuchillar en 2 minutos, digamos. ¿Qué seguridad me da el Estado? ¿En qué comunas puedo yo circular tranquilo? No sé, no es mucho lo que hace el Estado. Y más bien, no es por la presencia de carabineros, sino que por la seguridad privada que hay en los barrios de sectores económicos más mejorados, digamos, es que hay seguridad, si no, no habría ninguna. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De que las personas que presten servicios para los sectores más necesitados del país tengan algún grado de honestidad. Y en esta hay que aplicarle el mayor rigor, yo creo, el mayor rigor, porque es súper grande. Se están aprovechando a la gente pobre, po, weón. O sea, están pisoteándolo más encima. Además de todos los padecimientos personal, digamos, de que le toca duro, resulta que el funcionario además se dedica a robarle. A robarle y a pirquinearle lo que debiera llegarle a sus manos, las ayudas que debieran llegarle a sus manos. Y ellos ayudan a robarse la plata. Entonces es gravísimo. Hay que aplicarle la mayor sanción. 25.000 sumarios y 25.000 pelotas afuera. Eso es lo que debiera hacer. Bueno, el fin de semana se promulgó una nueva ley que fortalece la fiscalización de las licencias médicas y eleva las sanciones de emisiones fraudulentas, mayor fiscalización, multas y hasta presidio. Son algunas de las modificaciones que se establecieron. Eh, bueno, echa la ley, echa la trampa. Ojalá que esto de alguna forma se corte, se pare. Eh, la Contralora ya fue al Congreso, habló con los senadores de la Comisión de Salud, va a haber fiscalización hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, hacia DIPRECA, la Dirección Previsional de Carabineros. Y claro, esto
Esto se abre, Va a seguir esto se va a abrir. Sí, me parece bien, pero me parece estupendo. Yo Por creo eso que te digo, está esto haciendo se bien abre. La Dorothy lo está haciendo bien. Esa es ¿Sí? la Y labor como de la como dice mi mamá, el Contraloría, que que busca haga su siempre pega. encuentra, digamos. Así que, Ah, claro, obvio. pero me parece estupendo, al menos de que la Contraloría esté haciendo su pega. ¿Ves tú? Y a mí eso me alegra, al menos. Claro. Sí, Álvaro por ese Eróstica, lado, te tengo. Sí, don Álvaro, por mira, favor. Dorothy Pérez llega Contralora General de la República. desde el primer día que llega a la Contraloría y pone un golpe en la mesa. Si cambió el criterio de confianza legítima de los trabajadores honorarios, si no me equivoco, o Sí. las contratas, pero bueno, ese ya fue el primer golpe en la mesa en contra de esta grasa estatal, y ahora lo que pasó este fin de semana, encuentro que lo está haciendo fantástico. Contraloría, porque por lo demás es una especie de poder del Estado que, no, que existe solamente en Chile, es un órgano bien raro de nuestra legislación, Sí, pero ¿Por qué mire, raro, perdón? porque no existe en otros países, no hay una figura de un ente fiscalizador como la Contraloría a nivel comparado. Pero existen, perdón, sí, pero existen entidades parecidas o no. Sí, pero van tomando otro tipo de como agencia, a veces dependen de otros poderes, pero en este caso la Contraloría viene a ser una especie de poder muy autónomo, de esta agencia autónoma de la administración, tal como pasa con el Ministerio Público y otras, o el Banco Central, por ejemplo, cosa que no pasa en otros países. La Mm, autonomía de la Contralora es quizá la más importante, una de las máximas dentro de la administración. a mí lo que me gustaría, fíjate que lo que sería realmente interesante, que la Contraloría abriera la investigación y que la opinión pública pudiera descubrir. Me gustaría que se descompusiera estas 25.000 funcionarios públicos que han hecho uso de vacaciones durante la licencia. Y yo te apuesto que el porcentaje mayoritario son funcionarios públicos que están a contrata y que forman parte del botín de los partidos políticos cuando llegan al poder. Me claro, gustaría ver cuántos los funcionarios operadores, de planta, claro, me gustaría ver cuántos son los funcionarios de planta que han cometido la falta y cuántos son los funcionarios a contrata que han cometido la falta. Me gustaría desagregar el número, porque eso te demostraría si en realidad la política es la política la que está favoreciendo incorporar al Estado a delincuentes. O, sí, o en realidad la planta del Estado está podrida. Eso me gustaría saber. Eso sería súper interesante saber. Desagregar la cifra, eso es lo que me gustaría. Así que a los medios de comunicación, por favor, desagreguen la cifra, investiguen hasta el final y podamos desagregar quiénes lo cometieron, que aparezca en la lista, weón, publicarla, todo. ¿Quiénes son? Y son a contrata, en qué periodo ingresaron y quiénes son de planta, para saber si en realidad lo que tenemos que hacer es bajar las contratas, eh, favorecer los funcionarios de planta y a los de planta y los que no han delinquido, premiarlos. Esto que hay que aplicarle como lo establece así Estados Unidos cuando quiere agarrar a alguien y dicen, mire, ponemos precio por la cabeza, pongámosle un bono a los que no son delincuentes entre los funcionarios del Estado, démosle un premio y a los otros, pero saquémoslos retobados, persigámoslos hasta el fin del mundo. claro. Además, eh, el No estoy ranking en de los campaña. médicos que más licencias médicas entregan y por qué, Y no estoy en eso debería estar campaña. en línea. Lo que propone el ex ministro Mañalich, saber por georreferencia dónde están los teléfonos celulares de los funcionarios públicos. Claro, hay ciertas cosas que imagino, Ladislao, tú como abogado, que pueden rayar en pasar a llevar las libertades personales, pero de alguna manera establecer ciertos mecanismos para que haya en línea, digamos, y que no sea tan simple. Si, yo insisto, yo creo que en la medida en que tú le pongas cortapiso a las cosas, pero cuando las cuestiones son así al lote, nomás no pasa nada, en confiar, todo el rato confiar. Eh, chuta, por algo existen las multas, por algo existen las normas, no solo para que tú las cumplas, está perfecto, pero para que tú las cumplas,
también tiene que haber un ente que esté preocupado de que tú las cumplas. Sí. Porque si no las vas a cumplir, Y solo va a lo, depender de la ética familiar, digamos, que a mí me enseñaron a no ser sinvergüenza, pero si tengo el incentivo de serlo, en una de esas la ética familiar me la guardo. sí, pero mira, Sí, hay pero otro qué tema. triste eso, Es perdón. triste, pues, O sea, pero es triste Erika, porque, porque si no, pero perdona, en todas partes del mundo existe, pues. En Estados sí, Unidos, pues Felipe, pero pero si tú utilizas la información privilegiada en Estados Unidos, eh, te cobran 5 veces lo que ganaste y te vas preso, po. En cambio, en Chile hay personas que se hacen pasadas y que se han hecho millonarios pegándose pasadas Mm. bueno, hoy día ha ido aumentando, digo, pero en un minuto pagáis el 1% po, o el 10%, po. Gano Sí, 900 y pago el 10%, entonces el el incentivo negocio, está mal puesto, po. el negocio. sí, o sea, En cambio, yo te encuentro toda la razón, si a mí me pillan ganando 90, bueno, tengo que pagar 1000, po. ¿Lo voy a hacer de nuevo? Perdón, ¿o lo voy a hacer? Claro. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy diciendo que no tenga que ser así. Lo que yo te digo que es muy triste pensar que estamos buscando la solución desde la desconfianza. Es cómo vamos a castigar a los que van a llegar a robar al Estado o van a llegar a abusar. ¿Cachai? Lo que estamos hablando, a eso me refiero que es triste, ¿no? Porque es una realidad, eso es lo que a mí me da pena, que es una realidad en nuestro país. Y hoy día en un programa de radio como Carta Ciudadana, donde se tocan todos los temas contingentes y de actualidad, de contingencia, perdón, y de actualidad, estamos desde nuestra visión viendo cuál es la mejor solución para poder sancionar a todos a todos los ladrones y cómo Sí. evitar que lo vuelvan a hacer. O sea, es cuando las normas y las leyes que están en nuestro país debieran bastarnos, como dice el Felipe, y que me gustó mucho lo que dijo, cuando es una cuestión que viene de la casa, cuando los valores y la formación vienen de la casa. Entonces, hay un número Bueno, menor que puede incidir porque no los tuvo, hay un número menor que puede infringir las normas, las reglas y las leyes porque quizás no tuvo esa formación. Pero en general, la mayoría sí tenía ese miedo a infringir una ley. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día es, como dicen, la cueca en pelota. Cualquiera hace lo que quiere porque sabe que las sanciones son tan pequeñas, tan inexistentes, que démosle nomás porque más ganamos y menos tenemos que pagar y menos la sanción. Entonces, a eso me refiero con que es triste, Felipe, no que no exista, claro que existe, pero es triste porque, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y aquí hago una reflexión como mujer chilena. Tengo 2 hijos y tengo una nieta. Tengo 2 hijos profesionales, uno que está terminando su carrera de Derecho y una que ya es profesional y trabaja en pabellón en una clínica y tengo una nieta de 3 años. Y yo como mujer, mamá chilena, perrada, porque fui mamá y papá durante los últimos años de la vida de mis hijos, siempre les enseñé de valores y que su esfuerzo valía la pena, hasta el día de hoy, que el sacrificio de levantarse temprano, de trabajar, de ser honrado, responsable y responder a los jefes que ponen la confianza en ti o al profesor que te está enseñando una materia, va a dar como resultado un mejor país para mi nieta. Porque ella va a crecer en un país de gente responsable, porque está en una familia de gente honrada y responsable. Pero cuando miramos nuestro país hoy día, eso ya no es una realidad. Lo que yo en mi mente tengo es una utopía, porque vamos a sí. tener que aprender a vivir en la desconfianza de aquellos que roban y hacen uso y abuso del Estado, de gente que tiene cultura, de gente que tiene una realidad sociocultural alta, como la que tiene una realidad sociocultural baja. Desde la que tiene una realidad socioeconómica alta hasta la que tiene una realidad socioeconómica baja. Y eso es lo triste. A eso me refería. Mira, yo creo que hay un punto que es conveniente trabajarlo en el Estado, que se ha trabajado mucho en el mundo privado y que dice relación también con el ambiente de trabajo al interior del Estado y de las empresas privadas. O sea, es que, por ejemplo, se habla de que porque esto también yo creo que incide en las licencias médicas. Yo creo que ese es un punto que también incide. Cuando tú te pides una licencia médica y estás ahí reventado, digamos, no solamente cuando tenéis harto trabajo, sino cuando tenéis un jefe cabrón que te hace la vida imposible y que abusa el cargo. Y los ambientes de trabajo dependen mucho del jefe, dependen mucho del gerente general al interior de la compañía. Eso en el mundo privado está absolutamente demostrado, digamos.
y se está trabajando. El ambiente de trabajo depende mucho del gerente general y del jefe de grupo. Eso yo creo que tenemos que trabajarlo al interior del Estado, porque también es un aliciente para no cometer las faltas. Cuando tú tenés un buen jefe, un tipo que aparte de ser prudente, buena persona, admirable, es un gallo que te alienta a hacer las cosas bien, la gente hace bien, porque la gente hace carrera en el Estado. Mm. Entonces, el tipo adquiere una profesión o no tiene una profesión y egresó de cuarto medio, qué sé yo, y decide ingresar a escalafones más bajos en el Estado y hace su carrera y se queda al interior del Estado, pero ese gallo lo va a hacer bien y va a aprender en la medida que tenga buenos jefes. Entonces lo que tenemos que trabajar es el personal de planta al interior del Estado y trabajarlo bien y que tenga un buen ambiente de trabajo, ¿cachai? Y eso es algo que habría que regular dentro del estatuto administrativo. Cómo sancionarlo, cómo promoverle, ponerle incentivo al que lo hace bien, castigar al que lo hace mal. Y eso forma parte de las decisiones que había que tomar, digamos, para que esto pueda funcionar mejor. O sea, tú lo miras de una persona común y corriente. Si yo tengo un jefe que es un cabrón, digamos, que me hace la vida imposible, bueno, te pedí una licencia, si te tiene reventado, compadre. Estás metido ahí en una oficina que no podías, no podías ni ir a fumarte el pucho, digamos, o tenías y volví arriba y tenía un infeliz que te hace la vida imposible. Bueno, vaya a tirar licencia, etcétera. Entonces también hay que, aparte de investigar, castigar, desagregar la información, saber si es la planta lo que está fallando o lo que está fallando son los a contrata. Yo creo que es básico determinar eso. Pero también tenemos que trabajar al interior del Estado una mejor estructura de funcionamiento, tener buenas jefaturas, ¿cachai? En la medida que tú tienes una buena jefatura, que está bien evaluada y es un tipo que tiene valores éticos y tiene valores humanos, el grupo de trabajo se va a sentir incentivado por ese Mm. jefe y va a funcionar mejor. Y eso hay que premiarlo, ¿cachai? ¿No? Claro. Yo creo que Don Álvaro, vamos a sí, trabajar dentro del Estado. algo que decir porque vamos cerrando. Sí, bueno, yo experiencias laborales pocas, casi nada, pero sí me hace mucho sentido lo del aislado, el hecho de que nos falta mucha habilidad blanda y yo creo que ahí también es la base. No sé, si uno analiza los mejores colegios de Santiago, etcétera, los espacios para formar habilidades blandas que tienen los niños son miles. O sea, hacen campamentos, scout, etcétera, van a jugar a la pelota, juegan tenis, todos los deportes, pero no sé, uno se va a otros lugares, menos ingreso económico, y con suerte se puede jugar a la pelota. Yo creo que también hay que poner los incentivos ahí. Si queremos tener buenos equipos, buenos profesionales, tenemos que también formar jóvenes con buenas habilidades. Con habilidades blandas. Claro. Bueno, noticia en desarrollo. Vamos a Como ver la qué telenovela pasa. de Monsalve, que tampoco se está acabando el programa y no hablamos nada, pero como la telenovela de Monsalve, que ahora leía, había así como una pincelada nomás de lo que había dicho Álvaro, de lo que está saliendo día a día, que en su teléfono lo que se dio a conocer no deja de seguir sorprendiéndonos negativamente. Es Es que una a mí página no, de citas, damas de compañía, o a mí sea, no, el tipo en realidad tenía harto escondido. a mí no me sorprende porque la fiscalía tiene que empezar a filtrar esto, porque como ahora no está en Capitán Llaver, sino que está con arresto domiciliario total, la fiscalía empieza a filtrar. Entonces, de nuevo estamos en presencia de las filtraciones. Sí, claro. Que el problema de las filtraciones es que tú filtras lo que a ti te conviene. Pero bueno, Ah, mira. ¿Y tú crees que la fiscalía está filtrando lo que les conviene para qué? ¿Para volver a tomarlo detenido? porque bueno, a la fiscalía le encantaría que él estuviera en Capitán Llaver y no estuviera en su casa. Mm, sí, claro. Obvio. Sí, claro. Perdón, corrijo, en su apartamento en Viña. Ya. Erika Muñoz, lo que no significa que no sea culpable, yo no estoy diciendo eso, solo que Justamente, eh, eh, justamente. ¿Les digo algo? sí, lo Sí, que quiera, cuenta, cuenta. don Ladislao, diga lo De que aquí no quiera. sale la de lado, Antes de de aquí poder no sale. cerrar, antes de poder cerrar. Mira, no quiero ser, no quiero ser aguafiesta, pero te digo algo, Sea agua fiesta nomás, es la idea, ¿ah? Sea agua va a fiesta nomás. costar, va a costar muchísimo, Erika, te lo digo a ti como mujer, en fin, va a costar muchísimo en el juicio oral poder condenar a Monsalvo. Sí, Que yo también lo creo. desgraciadamente la prueba que se levantó y el aporte de la prueba
se realiza alrededor de 40 días después de ocurridos los hechos. Por lo tanto, la prueba es débil. Hay muchos elementos de presunción a través del cual yo puedo construir. Pero acuérdate que el estándar para condenar en un tribunal de juicio oral es que la persona sea considerado culpable, comillas, más allá de toda duda de toda duda razonable. razonable. Creo que además, la aislado, esto para cerrar, solo cortito, porque entiendo que es, digamos, tal cual como tú lo decías, pero en el delito de violación, porque en el delito de abuso sexual aparentemente ahí podría haber algo, pero en el de Sí, claro, violación es muy de difícil, ¿no? violación. Claro. Mm, Claro, porque la prueba, como yo te contaba, es difícil poder condenar. Siempre es muy difícil, porque no solamente tienes que probar que esas dos personas estuvieron juntas, tienes que probar que hubo relación sexual, pero no solo presumir la relación sexual, tienes que comprobar que tenía ADN en su interior la mujer Claro, que acredite que esos restos de ADN corresponde a él, o sea, tienes que probarla. 40 días después, Tienes que 40 probar días la después difícil. penetración. Tienes que Mm. probar la penetración. claro, Luego, tienes que probar un elemento súper difícil, que es el elemento volitivo, que no se da por el solo hecho que yo con posterioridad diga, sabes que yo no te consentí. claro, Porque si hay la más mínima prueba de que en realidad dije que sí en ese momento, aunque luego me haya arrepentido, no es lo mismo arrepentirse que haber dicho no, no quiero, ¿cachai, no? claro, Sí, hay elementos volitivos, etcétera, que tienes que probarlos fehacientemente para que la persona pueda ser condenado, comillas, más allá de toda duda razonable. O sea, no puedo construir el delito más grave solo con presunciones, ¿cachai? Porque las mm, presunciones te generan duda razonable de que, claro, claro, puede haber sido así y puede que no. Y como hay una posibilidad de que puede que no, entonces la persona tiene que ser absuelta. es Porque hay complejo. la O sea, duda, con duda razonable, imposible que él sea condenado. es Qué difícil. triste por la La víctima y violación. por las cientos de Sí, víctimas que viven pero situaciones claro que sí, como de mujeres Por que eso, viven situaciones por en e- por manos de eso, hombres como Gonzalo. por eso es que es muy importante esto para cualquier mujer que sufra un ataque como una violación y otro. La denuncia es ya. Y Quien quiera constatar que lesiones sea. Si es el presidente de la lo más pronto posible. República, mala cueva. Pero la el violación fue. problema, Y yo mañana hago la prueba. ¿Cachai, o el no? problema es la del lado que, bueno, tú más que nadie, o sea, tú como abogado, la Erika como mujer, Álvaro como estudiante de Derecho y yo como un simple y piojento periodista por las cosas que uno ve y escucha, el problema es que estamos hablando de un delito tan deleznable Mm. que, digamos, no es que te estoy inventando, te robaron el reloj y tú decís, oye, me robaron el reloj que me regaló mi mamá, voy a hacer la denuncia automáticamente porque tengo una rabia feroz. Claro, la persona tiene rabia, la persona tiene indignación, pero también tiene miedo, Mm. tiene, digamos, es un trauma de algo tan íntimo como no consentir una relación sexual. ¿Me Y explico? además Entonces, de tener que exponerme, porque es diferente cuando yo hago una exactamente, denuncia de algo que me robaron, exacto, de que me atacaron, me golpearon. Es muy diferente tener que exponerme yo como mujer en la intimidad frente a una sociedad que de alguna u otra manera me va a culpar, porque me fui y claro, me tomé con y el agresor lo sabe, por supuesto, es hombre, pues, es hombre, lo Mm. sabe. Y yo creo que un agresor de esta naturaleza no es una persona que lo hace por primera vez. O sea, la sociedad me va a culpar primero porque accedí a ir con él al restaurante, segundo porque me tomé el pisco sour, porque andaba con la falda corta, porque, o sea, por mil cosas me van a culpar a mí. Entonces, yo lógicamente, para no ver expuesta así mi intimidad, me voy a preguntar si voy a querer o no denunciar a una persona que es claro. autoridad sobre mí. Y seguramente Y eso le pasa a las mujeres. esta víctima o presunta víctima, para ser riguroso, capaz todo eso que tú estás diciendo lo pensó Erika y en algún minuto se convenció que no, po. Pero el problema es que, como dicen los abogados o los policías en rigor, el tiempo es el peor enemigo de la verdad. Mientras más tiempo pasa, Más se borra en este caso la verdad de los hechos. Así Hay que es, hacer, qué hay que hacer triste. conciencia y hay que enseñarle a la mujer que tiene que perdonarse
si se puso en determinadas circunstancias y tiene que Sí, personárselo claro, rápido. Y eso es algo que claro. tiene Por que eso, enseñarse en los no, y en colegios. de el caso, rapidez. En vez de todas las y en este porquerías que están caso, enseñando hoy día, que están enseñando muchas mugre, debieran enseñar eso. Debieran enseñarle a una mujer cómo poder saber si está siendo abusada o no, cómo no exponerse a eso, y en el evento de ser violentada, cómo actuar. Y esa debiera sí, ser una claro, enseñanza, debiera como que formar debiera parte de ser, un como que ramo, debiera ¿cachai, ser no? en estos últimos meses, las mujeres partiendo por los personeros de gobierno para adelante, las mujeres que levantaron tanto la bandera defendiendo, Sí, pues. ¿cierto? Las banderas de las mujeres, por lo que los hombres en general son abusadores, violadores, esas mujeres hoy día debieran estar sacando la voz por esa mujer, que la justicia va a olvidar como un caso más, porque yo no tengo duda con lo que decía Ladilao, que ella va a pasar después al archivo como un caso más, como miles de casos en este país. Y me gustaría saber dónde están esas mujeres y dónde están esas personeras de gobierno que levantaban las banderas feministas, porque aquí, de este gobierno, de bandera feminista, ninguna, ninguna. Y eso es lo que da pena, porque con este caso y en este caso, con esta, puntualmente con esta compañera de trabajo, porque también era una persona del Estado, no fueron sororas. No hubo No. sororidad para esta niña, y eso es lo triste. O sea, Álvaro, para todo fue cerrar, mentira. Todo fue mentira. claro. Álvaro, para cerrar, Y algún mentira comentario para de llegar esto al gobierno. que la Erika comenzó el programa poniendo un tema y cerró el programa poniendo un tema, Perdón, usted sabe cómo somos las mujeres. lo que demuestra su capacidad inagotable de conversación. Álvaro, Sí, bueno, parece que toda sabía, no se enteró el jueves, como dijo primeramente, sino que se enteró el claro, martes, le avisó a Monsalve que iba la PDI al Hotel Panamericano. Y bueno, lo otro que me llamó la atención es que el presidente se refiere como funcionaria. O sea, se confirma lo que hablamos la semana pasada de lo de la del Ley Karim, Belén Karim. que es, Sí, Claro, está en tienes toda la conocimiento. razón. Y lo otro importante, lo que dijo Laislao, y fue una de las grandes enseñanzas que me quedó de procesal penal, que si uno ve a una persona con un familiar, un amigo, etcétera, con indicios de que ha sufrido algún tipo de abuso o de violación, lo más importante es constatar lesiones, ir al servicio médico legal y hacer la denuncia lo más antes posible. De inmediato, de inmediato. bueno, Erika Muñoz, un abrazo querida, muchas Besito gracias para por todos, hacer pues el martes. programa. Un abrazo Ay, Don ¿para enorme. qué me Ladislao invitan si Ureta, saben cómo me pongo? no, pero está bien, pues al revés, pues muy bien, pues sí, esa es la idea del programa, pues. Don Ladislao, un abrazo querido. Igualmente, un abrazo para usted. Oiga, Cuídense. ¿y a cuánto están las empanadas a propósito de la discusión de ministro de Economía y Ricardo Darín? Eso lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Don Álvaro Aróstica, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien. Chao.